Hola chicos y chicas del curso de AP de literatura. Hoy vamos a estudiar la estructura interna de este poema tan bonito que se titula Cantares mexicanos, se ha perdido el pueblo mexica. Ya saben que la estructura interna es explicar un poco el poema y lo que la voz poética quería decir sobre este poema. Vamos a comenzar y lo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando. En el primer verso es muy interesante, el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tecnotitlán. Muy importante esta coma, porque aquí lo que estamos utilizando es un asíndeton, o la voz poética está utilizando un asíndeton. El asíndeton, ¿qué quiere decir el asíndeton? Es que no utiliza conjunciones. Es decir, ¿para qué? Para darle rapidez a la acción. Es decir, el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tecnotitlán. La idea de rapidez, de un caos, de algo que está ocurriendo y que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y otra cosa muy interesante es la idea del llanto. La voz poética en este caso quiere darle un tono elegíaco. ¿Qué es un tono elegíaco? Un tono de tristeza por algo que ha pasado, por la muerte de alguna persona o por un hecho histórico que es importante en una cultura, en un pueblo. Y en este caso es lo que pasa, le da un tono elegíaco. ¿Por qué? Porque se ha perdido el pueblo mexica. Muy bien, otra de las palabras a destacar es Tecnotilcó, que es un pueblo cercano a Tenochtitlán, que era la gran ciudad de los mexicas. Estaba muy junto, por lo tanto, ¿para qué utiliza estas palabras? Para darle esa realidad de que realmente está ocurriendo estos hechos. Nos vamos a la segunda, el segundo verso. Por agua se fueron ya los mexicanos. Es decir, se escapan de la ciudad y se van porque necesitan agua. Esto es un término físico, es decir, el ser humano necesita comida y necesita beber, comer y beber. En este caso no tenían comida, ¿por qué? Porque las aguas habían sido, le habían echado algunos productos y estaban envenenadas, no se podía beber el agua y entonces tienen que salir de la ciudad. Por agua se fueron los mexicanos. Vamos a la tercera. Semejan mujeres, la huida es general. Aquí hay una cosa bien interesante y es que utiliza un símil en semejan mujeres. Es igual, se van de la ciudad, huyen de la ciudad, como las mujeres. Aquí está utilizando un símil. Está comparando a los mexicas, a los hombres en general, con las mujeres. Pero además con un tono muy despectivo. ¿Por qué? Con la idea de que las mujeres eran débiles, tenían miedo y enseguida cuando ocurría algo se iban. Esta es la idea, por eso pone este símil como semeja como las mujeres. ¿Qué semeja? Que se van los mexicanos, ¿queda claro? Y la huida es general, todo el mundo huye, se escapa. ¿Cómo? Como hacían o hacen las mujeres, con un tono despectivo, utiliza un símil. Vamos a la siguiente, al verso número 4. Muy interesante también, utiliza una pregunta retórica. Cuando el poeta o la voz poética utiliza preguntas retóricas, no tienen respuesta, simplemente para llamar la atención del lector. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿A dónde vamos? No sabemos a dónde vamos, hay una confusión. Vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hay una confusión, no se sabe a dónde se va. Por lo tanto, crear esa confusión. Y, oh amigos, aquí hay un apóstrofe. Apóstrofe, ¿qué es una apóstrofe? Llamar la atención, la voz poética llama la atención ¿de qué? De aquellos que son sus amigos, es decir, que son parte de su pueblo. En la voz poética hace relación o hace referencia a sus amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Los del pueblo mexica, como en la voz poética que era parte de este pueblo. Luego, ¿fue verdad? Aquí hay otra pregunta retórica. Esta pregunta retórica, acuérdense ustedes de los presagios que ya el pueblo azteca decía que iban a venir unos dioses de fuera que iban a conquistar la ciudad de Tenochtitlán. Por eso es por lo que pone, fue verdad, realmente ha ocurrido. Queda claro con esa idea de que no se sorprenden de que al final esos presagios sí que se han hecho realidad. Los conquistadores han llegado y han conquistado sus tierras. Muy bien, vamos a pasar ahora a el verso número 5. Ya abandonan la ciudad de México.
ya abandonan la Ciudad de México. Es decir, en estos momentos están abandonados ya la Ciudad de México. Voy a borrar esto un momento y después vamos a seguir entonces comentando. Estamos ya en el verso, voy a subir, estamos en el verso 5, ya abandonan la Ciudad de México. Es algo real, una idea real de que en estos momentos están abandonando la Ciudad de México. Y aquí pasamos ya al verso 6, el humo se está elevando, la niebla se está extendiendo. Utiliza de nuevo un asíndeto, pero además una cosa bien característica, está utilizando un verbo en progresivo, presente progresivo, se está levantando, se está extendiendo. ¿Con qué idea? Con la idea de hacerlo realidad. Es un hecho, es algo que se está utilizando en estos momentos, o que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo? El humo, como algo de destrucción, de quemar, se está quemando las casas, destruyendo la zona, y la niebla se está extendiendo, con esa idea de la niebla, de cuando uno no ve en la niebla, no ve, como creando confusión. La gente va para un lado, para otro, grita, no saben dónde ir, con esa idea de que se está realizando en estos momentos, o está pasando eso en estos momentos, con estos dos verbos progresivos. El humo se está levantando y la niebla se está extendiendo. Vamos a seguir al siguiente verso. Con llantos se saludan el Huitnahualcal Moltehualcín. Fíjense aquí otra cosa bien interesante. Acuérdense que esta idea del llanto sigue a través del poema. Y además se saludan y utiliza unas personas del pueblo nahua. Fíjese que aquí lo mismo utiliza personajes del pueblo nahua. ¿Con qué idea? La voz poética quiere decir, o quiere utilizar estos nombres para decir que era real, que son nombres propios de la cultura nahua. Es decir, no son cualquier persona, son reales, son nombres reales que está utilizando. Entonces está haciéndolo más real al lector. Es algo más real, utilizar los nombres propios de su cultura. Se saludan estos hombres, todos de la cultura nahua, pero con llanto. Es decir, de nuevo volvemos a la idea de la elegía, el tono elegíaco de pérdida, de llorar por algo que se está perdiendo. Volvemos de nuevo, pero en este caso, en el verso 10 dice, llorad, amigos míos. ¿Con qué idea? Aquí utiliza un imperativo. Un imperativo. ¿Cuándo utilizamos un imperativo? Cuando le mandamos a hacer a alguien algo. Levántate, siéntate, marcha, ven. En este caso, ¿qué está haciendo la voz poética? Está diciendo, llorad, llorad, porque realmente es terrible lo que nos está pasando. Es terrible lo que le está pasando al pueblo nahua. Estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras casas, todo. Llorad, amigos míos. Y aquí amigos, y con el posesivo míos, también la voz poética se hace eco de esa pérdida. Y en la voz poética también está llorando. No solo los del pueblo, llorad, le pide que llore, pero él también está sintiendo ese dolor en sí. ¿Queda claro? Estamos entonces en el verso 10, vamos a seguir. Voy a borrar esto para pasar hacia arriba. Y nos vamos al verso 11. Vamos al verso 11. Muy bien, en el verso 11 tenemos este verso que dice, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. O empalmo el 11 y el 12 porque es muy importante. Tened entendido, sabed que con todo lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo, tremendo, hemos perdido la nación mexicana. Ya dan por perdida su cultura, dan por perdido el lugar donde vivían, porque otras personas se han apoderado, en este caso los conquistadores españoles. Y es tremendo, han perdido la nación mexicana. Es decir, ya la voz poética confirma a todo el pueblo nahua, a todos los que lo quieran escuchar, que ya han perdido la nación mexicana. Muy bien, y aquí muy interesante estos dos versos, el 13 y el 14. Muy importante estos dos versos, porque el poeta aquí habla en dos planos. Uno, el plano físico,
y otro el plano espiritual. Es decir, el pueblo nahua dice, el agua se ha hacendado. Hacendado significa que se ha estropeado, no se puede beber el agua. Y se ha hacedado la comida, es decir, el agua se ha hacedado y se ha hacedado la comida. Luego, el agua y la comida, que son dos cosas muy importantes para poder vivir desde el aspecto físico, están perdidos. Pero pasamos al verso 15. No, perdón, 14. En el verso 14 es lo que ha hecho el dador de la vida en Talnilolcó. El dador de la vida, ¿quién es? Dios. Ese Dios al que adoraban el pueblo nahua, también. ¿Qué ha hecho? Ha hecho esto. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida del pueblo nahua. ¿Qué ha hecho? Nos ha quitado todo. En ese Dios en el que creíamos ya no está con nosotros. Es el plano espiritual. Es decir, que ya el pueblo nahua no solo ha perdido el plano físico, es decir, ya no tienen comida, no tienen bebida, van a morir de hambre, de sed, sino que también han perdido el espíritu, eso que les llenaba, la fuerza del Dios también. ¿Por qué ha hecho todo esto? El dador de la vida, el que nos dio la vida, ha hecho que perdamos todo. Muy interesante estos dos planos, el plano físico y el plano espiritual. Vámonos ahora al verso número 15. Sin recato son llevados Moltehualtzin y Talcoltzin, con cantos se anima. Muy bien, aquí sin recato son llevados, es decir, son llevados quiere decir que se los llevan a las personas del pueblo nahua. De nuevo vuelve a meter la idea de la realidad, de que no estamos hablando de cualquier persona, sino personajes propios de su pueblo, de su cultura, se los llevan. ¿Por qué? Porque ya han perdido todo, ya no pueden continuar ahí en Tenochtitlán. Muy bien, pero otra cosa bien interesante y que me llama mucho la atención del pueblo nahua, y que lo vamos a ver, y es lo siguiente. Sí que vemos desde el principio, miren ustedes, después lo vamos a ver, fíjese la idea del llanto, de llorar, el tono elegíaco, queda claro, las lágrimas que gotean, fíjese de nuevo, el llorar, el pesar, con la idea del agua, fíjese de nuevo, llanto, llorar, fíjese, todo esto, idea del llanto, del llorar, con la idea del sentido elegíaco, pero una cosa que me atrae mucho la atención es lo siguiente. Aquí estamos, en el verso 16. Fíjense que a pesar de esa terrible tristeza por la pérdida de su cultura, de todo, miren, voy a leerlo. Con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco. Cananchinanco era otra ciudad cerca de la ciudad que hoy es México, ¿queda claro? Distrito Federal. Con cantos se animaba, es decir, a pesar de toda esa tristeza, seguían animándose entre ellos con cantos, a pesar de todo, como una idea positiva de que el pueblo nahua, a pesar de todo el sufrimiento, todavía tenía la ilusión, la fortaleza, y se animaban entre unos y otros. Pero ¿qué pasa? Pero a pesar de estos cantos de que se animaban, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán, utiliza un verbo en pretérito ya en pasado, quiere decir que todos estos hechos ya se han cumplido. Es decir, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán, es decir, que todo ya se ha terminado con este verbo fueron, indicando que ya todos estos hechos de los que la voz poética ha hablado ya han ocurrido, ya han pasado. El pueblo nahua, el pueblo mexica, ha perdido su cultura, ha perdido, el Dios los ha dejado de la mano, no tienen ya esa fuerza tanto física como espiritual para seguir luchando, y tienen que abandonar con dolor, con pena, con llanto, su cultura, sus casas, todo lo que tenían. Muy bien, pues chicos, espero que esto les haya gustado, este poema, y nos vemos en la siguiente lección. Adiós. ¿Qué tal?